Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Ibéricas. Hoy entrevistamos a Juan Rebollo Bote, que acaba de sacar un nuevo libro y además con nosotros. Hoy juegas en casa, querido Rebollo, y estamos de enhorabuena. Este es el libro, ¿eh? Lusitania en el horizonte. Ahí podéis verlo, ha quedado muy bonita el diseño, la edición, viajar y reflexionar en torno a una región rayana. ¿Vale? Los que sois lectores habituales del Trapecio, os sonará el nombre, evidentemente, es un colaborador habitual desde los inicios del proyecto. Juan Rebollo Bote es historiador, es investigador especialista en Edad Media del suroeste ibérico, es miembro cofundador y presidente de Guías Historiadores de Extremadura y bueno, y además de colaborar con el Trapecio, también colabora con El Sol sale por el oeste del canal Extremadura Radio. Bien, el libro lo podéis adquirir en los actos de presentación y también por vía online en Tria Librería. Si ponéis Lusitania en el horizonte os va a salir. Librería en catalán, pues podéis comprarlo por internet. Bueno, estamos de enhorabuena. Realmente yo sí que esperaba que algún día se pudiera materializar por la calidad del texto, por las tantas coincidencias que hemos tenido en general. Y bueno, la verdad que es una oportunidad de difundir estas ideas que tanto aprecio tenemos, ¿no? Yo, por mi parte, yo creo que es un ejemplo de iberismo de la Vía de la Plata, ¿no? De esa Lusitania, como comentas, ¿no? La Lusitania romana, pues pasa por la Andalusí, ¿no? Con todo tipo de vicisitudes. Evidentemente viene la fragmentación, ¿no? No solo de que vendrá de las taifas, sino yo creo que la más grave es la de la creación de la raya, que es una, irónicamente, ¿no? La raya pues supone también la división, ¿no? La querida raya, ¿no? Por así decirlo. En realidad la frontera legal, la raya quizás sea el concepto más popular. Y bueno, y también es querida la Galaesia, que nosotros le prestamos mucha atención, no es una cuestión de nuevo nacionalismo así, pero sí, también apuntas que es como un referente, ¿no? Positivo, ¿no? Un ideal positivo también para estas regiones fronterizas, para luchar por ellas, por mejorar las relaciones, las comunicaciones. Y bueno, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad esta entrevista para conocer tus ideas que realmente son muy profundas y aportan mucho al proyecto de El Trapecio. Bueno, antes de entrar en el libro, que yo sé que nos tienes que contar muchas cosas, primero sí que me gustaría que nos contaras, yo sé que en la introducción no las cuentas, más en clave biográfica, qué momentos de tu trayectoria, vamos a decir, más intelectual destacarías a la hora de conformar tu pensamiento, porque yo sí que veo que tú tienes un pensamiento propio bastante interesante, ¿no? Y cómo conseguiste pues llegar a esa madurez de esa visión de la raya, de esa visión más integral de la historia de la zona y de toda la península. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y por ofrecerme ya desde hace varios años la posibilidad de compartir parte de este pensamiento con el trapecio y por darme la oportunidad también, cuando me propusisteis que le diéramos cierto hilo conductor a algunos de los textos que yo he venido publicando en el trapecio desde hace 3 años, desde marzo de 2021. Ha sido todo un lujo poder colaborar y seguir colaborando con un medio de comunicación que como bien digo aquí en el texto, pues nació para unir y nació para el reconocimiento mutuo de todos los territorios de la península ibérica y de más allá, ¿no? No solamente de la península ibérica. Y bueno, haciendo un poco referencia a la primera cuestión que me planteas, un poco a esa trayectoria, no sé si la palabra es intelectual o no, pero de mi formación en torno al pensamiento o a la querencia hacia la cuestión iberista, creo que marca un antes y un después el año 2007, que es cuando yo me matriculo en la licenciatura de Historia en Salamanca
y cuando comienzo a bucear, a indagar en cuestiones relativas a la historia, no solamente historia general o historia de la península ibérica, sino también a la historia particular de la ciudad en la que en ese momento estaba estudiando, como es Salamanca, y a los vínculos con la región de la que procedía, en este caso a Extremadura. Y había una historia común, una geografía común en muchos momentos, como era esa de la Lusitania, y todo eso era compartido con el territorio que nos separa del Atlántico o que nos une al Atlántico, como es gran parte del territorio portugués, ¿no? Hasta entonces, para mí, Portugal había sido una zona a la que, bueno, acudía con relativa asiduidad, bueno, o tampoco tanto, quizás una o dos veces al año, a comer a Portugal, ¿no? Siempre se iba desde bueno, pues el día de ciertas fiestas locales o regionales, pues el referente era ir a comer Portugal, pero poco a poco yo me iba dando cuenta de que teníamos muchas cosas portuguesas también en la zona de la que yo procedo. Llámese gastronomía, llámese algunas cuestiones patrimoniales y otras que en principio están más profundas y que solamente hace falta, bueno, pues bucear un poquito en la historia para darse cuenta, ¿no? Eso fue, como digo, en 2007. También marca bueno, un punto importante, bueno, pues el conocer o el profundizar en la figura y obra de Miguel de Unamuno, que, como bien sabido, es una personalidad histórica e intelectual de las más importantes que ha tenido España y también muy vinculada a Portugal. Tenía esa querencia, la dejaba escrita en sus textos y siempre se tiene como referente del iberismo de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX. Entonces, bueno, pues eso quieras que no, también ha influido bastante, ¿no? Y luego, bueno, pues al terminar la carrera, bueno, yo hice algunas estancias fuera de Salamanca, como en Granada o en Hungría. Después, bueno, pues hice el máster en historia medieval, y la historia medieval, cuando nos referimos a España, tenemos que tener el concepto totalizador de la península ibérica y no a la España actual. España en la Edad Media significa toda la península. Y ahí es donde yo, bueno, pues me fui especializando en esas cuestiones y también en otras cuestiones pues más relativas a la interacción entre las diferentes comunidades religiosas, ¿no? De ese periodo, como eran la cristiana, la musulmana y la judía. Y más allá, bueno, pues luego tuve que hacer las Alemanias, estuve viviendo un tiempo por Europa en el momento en el que a los países del sur se nos veía con cierto recelo, ¿no? Las consecuencias de la crisis económica de 2008, ¿no? Bueno, pues como se nos veía con cierto paternalismo, como despectivamente también se hablaba de los PIGS, ¿no? De Portugal, Italia, Grecia y España, así de manera eh, como digo, peyorativa, y eso también, quieras que no, me influyó. Además, a nivel personal, mi mujer es catalana, yo viajaba con relativa asiduidad también a Cataluña y era cuando el procés catalán pues estaba tomando tintes más, como digo en el libro, más desafiantes, ¿no? Pues todo ello fue caldo de cultivo para yo ir desarrollando mi propia teoría, ir leyendo de uno y de otro, que esto es importante, leer diferentes perspectivas y ir creando la mía propia, que se expone de alguna manera en algunos, no en todos, en algunos de los textos que aquí se recogen. O sea que esa ha sido un poco la historia, así, de manera concisa, la historia propia del pensamiento que yo relaciono con el iberismo, ¿no? Muy bien, y sobre el libro, ¿qué crees que es lo que aporta de singular en relación a otros libros, que tampoco hay tantos sobre la materia, pero evidentemente yo sí que noto singularidades y me gustaría escucharla? ¿Qué crees que el lector puede escuchar, leer por primera vez, que no haya visto en otros lados desde ese punto de vista y desde el tuyo, qué es lo que has querido expresar y que has encontrado de diferente que necesitabas expresarlo? Bueno, hay que partir de una base, y es que cuando se escriben la inmensa mayoría de estos textos, no están pensados para ser publicados ni para que tengan una coherencia. La coherencia se le va dando en los últimos tiempos cuando se piensa en el formato papel, ¿no? O sea que cada texto está pensado eh,
no de manera relacional con el texto que sigue, al menos eso en un primer momento. Luego, cuando me voy dando cuenta, bueno, pues que tienen gran parte de ellos cierto hilo conductor, o se pueden ir hilando y tejiendo, siguiendo la idea quizás de un itinerario geohistórico, sin ser ni mucho menos, no se pretende, y tampoco es el discurso adecuado, el de una guía de viaje, ni tampoco el de un libro de historia, aunque se habla de historia y se pretenden dar algunas nociones, eh, bueno, que tengan un interés, un argumento, en ningún caso tampoco turístico, pero sí de viaje entendido como peregrinación no religiosa, es decir, con la búsqueda de un conocimiento, que se adquiera un conocimiento del que no se disponga, y con cierto grado de aventura a la hora de adentrarte en un territorio y en una historia determinada, ¿no? Dicho esto, sí es verdad que a mí me interesaba mucho reorientar el concepto de Lusitania, ¿no? En Lusitania se tiene, bueno, al menos el término, gran parte de quienes nos estén escuchando o de quienes lean el libro, asocian Lusitania, o la primera imagen que se les viene a la cabeza puede ser, bueno, puede ser de una doble vía, si se quiere, ¿no? La histórica, es decir, la relación con la provincia romana de la Lusitania, y otra, la identificación con Portugal, ¿no? O sea, esas son las dos principales relaciones que le damos al término Lusitania, así a primera vista, ¿no? Y sin embargo, a mí me interesaba recuperar ambos conceptos, es decir, el vinculado a Portugal y el vinculado a la historia del suroeste ibérico en sus momentos romanos y también en el visigodo, y traerlo al mundo contemporáneo porque puede ser útil para verse reconocido estos territorios de Portugal y esta parte occidental de España, principalmente Salamanca Salamanca, Cáceres y Badajoz, pero también partes de Zamora, partes de Ávila, partes de Toledo, que fueron o que estuvieron vinculadas a ese ente administrativo de época romana. Como digo, trayéndolo al mundo contemporáneo, que creo que nos puede servir para autorreconocernos, ¿no? Y eso es con lo que he jugado un poquito, ¿eh? Con esa triple conceptualización, con esa triple idea de la Lusitania histórica, de la Lusitania identificada con Portugal, que desde el Renacimiento la tenemos muy marcada, y con esa posible o hipotética, quizás utópica, Lusitania del futuro, en el que estén mucho más entrelazados los vínculos entre Las Beiras, Alentejo, Extremadura, Salamanca y todo el que se quiera arrimar, por supuesto, ¿no? ¿Qué crees qué tipo de prejuicios suelen tener personas de fuera de Lusitania, vamos a decirlo así, o de fuera de Extremadura, a lo mejor centrando un poco más el tiro, de esas zonas? ¿Qué tipo de prejuicio o de visión preconcebida crees que la gente tiene y qué cosas puede descubrir de esa zona? Bueno, no solo animando al turismo, que está bien, sino un turismo más, digamos, antropológico, que la gente se quiera empapar también, histórico, ¿no? Se quiera empapar también del patrimonio histórico y evidentemente también natural, ¿no? ¿Qué cosas se desconocen y la gente puede conocer a través de tu libro y viajando también, obviamente, a esa Extremadura lusitana? Bueno, como te decía, Pablo, las ideas preconcebidas son estas que comento, ¿no? O la vinculación con una región o con una provincia que ya no existe, que dejó de existir hace mucho tiempo, y eso es una, iba a decir una verdad histórica. Las verdades históricas tampoco existen, ¿no? Pero es una evidencia. Y la otra es el vínculo con Portugal. Todo el mundo asocia a los lusitanos a lo portugués, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo además creo mucho en la función pedagógica de la historia, no entendida como aquella que justifica, porque la historia no tiene que justificar nada, la historia explica y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que la historia puede ser útil. La historia es un arma política muy poderosa, es fácilmente tergiversable, manipulable. Insisto, la verdad histórica no existe. Bueno, quizás entramos en cuestiones demasiado filosóficas, ¿no? Pero todo el conocimiento que esté creado por un ser humano
que no deja de ser un sujeto, pues es subjetivo. Es decir, fuera del intelecto humano no existen pues estos conceptos de la verdad, de la felicidad, de la perfección, ¿no? Y en la historia pasa un poco igual, ¿no? Pero yo, insisto, creo que conociendo la historia, las cosas se ven de manera distinta a desconocida, a si no la conocemos, ¿no? Y en el caso particular del suroeste ibérico, en el que hay tantos vínculos históricos entre una y otra parte de la raya, entre otras cosas porque la geografía es la misma, ¿no? El otro día estaba con un grupo, bueno, de visitantes en Extremadura. Suelo tener muchos grupos de visitantes porque me dedico al tema de las visitas guiadas también. Y bueno, todos se sorprenden de lo verde que está Extremadura. Y es que no hay que sorprenderse porque es que con Portugal no hay ninguna frontera que no sea la política. Es decir, al no haber una cordillera que separe o que impida atravesar a los frentes, ¿no? A las borrascas atlánticas o que proceden del Atlántico, que lleguen hasta Extremadura, bueno, pues, está todo verde, ¿no? De ahí también la importancia histórica que han tenido Extremadura como tierra de pastos. Obviamente había que bajar a buscar los pastos verdes que durante 6, 7 meses al año están en esta parte de la península ibérica, ¿no? Y eso es la cuestión geográfica. La cuestión histórica, eh, si te vas al periodo romano, ¿no? Que es quizás el inicio, aunque nos podemos ir un poquito más atrás, porque el horizonte cultural que se escriben las poblaciones que están asentadas en el actual territorio extremeño es al bronce final atlántico, por ejemplo, ¿no? No es al bronce final mediterráneo. Luego, bueno, pues llegan por el sur, por el Alto Guadalquivir y por la costa también portuguesa, pues llegan griegos, fenicios y demás, y eso va formando sociedades muy complejas en el actual territorio extremeño y en otras partes, ¿no? Pero eso forma cierta complejidad. Pero en el periodo romano, es a lo que voy, eh, todo está muy bien estructurado en torno a la capital, que era Mérida, a la capital de la Lusitania, y esa vertebración, esa buena comunicación que tenía Mérida con Lisboa, Mérida con Iraña Abella, Egitania, ¿no? Mérida con Brácara Augusta, Mérida con Toledo, Mérida con Salamanca, o con Astorga, Mérida. Esa buena estructuración es la base de todo lo que viene después. O sea, si por ahí pasan las tropas, por ahí, si estás bien comunicado, pues hay continuidad de poblamiento en muchas de esas zonas, ¿no? Que han pervivido incluso hasta hoy, y las que se han convertido en yacimientos arqueológicos porque las dinámicas han sido otras, las dinámicas fronterizas. Si quieres ahora ahondamos en esta otra cuestión que es muy interesante, pero cómo todo eso estuvo estructurado siempre con esa inercia atlántica. Y hablo del periodo romano porque es lo más evidente, cuando Mérida era una gran capital y esa red de calzadas romanas estaba estructurada en torno a ella, pero también en el periodo posterior en el que Mérida decae, no en el periodo visigodo, ¿eh? Hablo ahora, bueno, en el periodo visigodo también es interesante porque ya la jerarquía es una jerarquía eclesiástica, con la cabeza, con el arzobispo en Mérida, pero con obispos sufragáneos en gran parte de ese territorio de la Lusitania, y eso sigue manteniendo eh, cierta, eh, cierta estructuración, ¿no? Con todo ese territorio. Y posteriormente, ya en el periodo islámico, cuando Mérida decae por esas continuas rebeldías que tenía frente a Córdoba y se funda Badajoz, el eje se traslada hacia Occidente. Ya la importancia que habían tenido Mérida o Bella, ¿no? Pax Iulia, ¿no? En época romana, pues ya estas dos poblaciones quedan en un rango, digamos, secundario, y el eje queda vinculado en la zona Badajoz y Évora, ¿no? Ya quizás no es tanto Lisipo, es decir, Lisboa, el puerto de la Lusitania, pasará a ser Alcácer do Sal. Es decir, van cambiando estos centros gravitacionales, ¿no? Dependiendo del prisma que tomemos, si comercial, económico, político, administrativo, militar, ¿no? Y eso continúa estando, o sea, sigue estando. Ya no es quizás tanto la Vía de la Plata, ya no es el puente de Alconétar, que es el que atraviesa la Vía de la Plata, bueno, que atraviesa el Tajo por la Vía de la Plata, sino que será el puente de Alcántara, ¿no? O sea, que el eje se traslada hacia el oeste, y conforme más avanzamos en el tiempo, esto es muy evidente ya a partir del siglo XII, ese eje sigue trasladándose hacia Occidente, y a partir de entonces la ciudad más importante de todo el suroeste que coge el testigo de Mérida o de Badajoz será Lisboa. Será Lisboa, y cuando los reinos cristianos se van repartiendo el territorio, pues Portugal, León y Castilla se van repartiendo el territorio que conformó la provincia de Lusitania o el ducado visigodo de Lusitania o la taifa de Badajoz,
y queda repartida en esos tres territorios y Lisboa pues queda en Portugal y ahí está la base. Y luego la inercia seguirá siendo hacia el Atlántico, como bien sabemos, ¿no? Son castellanos, aragoneses, portugueses, es decir, españoles y portugueses los que trasladan el eje que durante mucho tiempo estuvo en el Mediterráneo. Vamos a pensar en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, en el Islam clásico, el Renacimiento. Son españoles y portugueses los que trasladan ese eje hacia el Atlántico Sur. Del Atlántico Sur pasará a partir quizás del siglo XVII y XVIII al Atlántico Norte y allí está todavía, ¿no? O sea que esto también tiene una lectura geopolítica interesante y creo que el territorio que conformó la antigua Lusitania pues tiene mucho que decir a este respecto, ¿no? Y divagar y cavilar y reflexionar sobre todo esto creo que es útil. Y una vez constituida la frontera, que evidentemente todos nos imaginamos la frontera pues como la hemos conocido pues de jóvenes, ¿no? Pero evidentemente, históricamente, esto no ha sido así. El control de fronteras es muy diferente en tiempos, yo que sé, del Renacimiento Ujú. que en un Estado-nación serio, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha ido evolucionando la frontera de Extremadura con el Alentejo? Yo creo que ha habido momentos en los que sí que ha habido un intercambio comercial interesante, ¿no? Y, conectando también, no solo con Salamanca, sino también con Sevilla, ¿no? Y Lisboa, y bueno, y el vuelco que ha tenido también los extremeños, ¿no? En relación a América, ¿no? Que de alguna manera tenía que tener, aunque tenía esa frontera, al final traspasaba y tenía ese vínculo atlántico, ya sea por Lisboa o por Sevilla, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir de ese coste frontera? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Si ha habido periodos mejores o peores? Yo entiendo que durante el periodo de la Unión Dinástica Ibérica mejoraría algo, ¿no? Y yo entiendo que sí que hubo mercados potentes, ¿no? Pero coméntanos un poco cómo fue la evolución. Sí, como bien dice, claro, el concepto de frontera ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La península ibérica es una frontera desde época inmemorial eh, por el mero carácter peninsular, en una parte escorada, ¿no? Con respecto a otros territorios del Mediterráneo y en el interior de la península ibérica, bueno, pues desde que los romanos toman, digamos, la conciencia de la España citerior, es decir, la que está más cerca a Roma, la España ulterior, la que está más para allá, y cómo las guerras pues, lusitanas y las guerras celtibéricas y demás, posteriormente las guerras cántabras, o sea, siempre ha habido o casi siempre ha habido frontera en la historia de la península ibérica. Pero bueno, lo que más nos atañe a nosotros, bueno, hay una frontera muy bien demarcada en época romana, eh, que delimita la Lusitania por el norte, que es el río Duero, y por el oeste, que es el Atlántico. Es un poco más difusa y más confusa en el resto del territorio. Siempre se había dicho, había autores clásicos que dicen que la frontera, o el límite, mejor dicho, entre la Bética y la Lusitania está establecido en el Guadiana, pero eso es probable, bueno, por la zona del bajo del curso bajo del río Guadiana sí es probable que estuviera ahí establecida, pero por la parte hoy extremeña no llegaba hasta Mérida, que está sobre el Guadiana, sino que estaría un poco más al sur, por la zona de Zafra, ¿no? Para bueno, pues conozca el territorio. Y luego por la zona de Talavera de la Reina y Ávila, ¿no? En la parte, digamos, más castellana o de la Castilla más nuclear. Pero como digo, esa frontera dentro de una Hispania romana no tiene mucho sentido. O sea, es un mero límite administrativo, ¿no? Sí es verdad que cuando entran los pueblos germánicos, esto es interesante, entre suevos y visigodos, ¿no? Bueno, no puedo ahondar mucho en eso, pero los propios suevos, que siempre los relacionamos con la Galaecia, ¿no? Es decir, con el norte de Portugal y con Galicia, quizás Asturias, León, pero tuvieron su capital en Mérida durante un tiempo, ¿no? Los suevos tuvieron su capital en Mérida durante los años 40 del siglo V. Esto es algo muy desconocido, ¿no? Posteriormente, bueno, a partir del año 585, el reino suevo se incorpora al reino visigodo, pero estaba Savaria, ¿no? Un territorio ahí hacia el norte de Zamora, bueno, pues que también era una especie
de colchón, no sé si fronterizo o no, entre el territorio bajo control efectivo de los visigodos y el que no lo era, ¿no? Y por supuesto, cuando entran los musulmanes a partir del siglo VIII, esto es muy evidente, ¿no? Tenemos que desechar la idea esa de que Al-Ándalus llegaba hasta Asturias, quizás en los primeros años, bueno, pues sí, pudo haber alguna escaramuza, en ningún caso ninguna supuesta batalla o grandilocuente de Covadonga. Esto ya está muy superado en el ámbito académico, ¿no? Pero sí tenemos textos o referencias cronísticas que nos dicen que a partir de los años 40, 50 del siglo VIII, los propios bereberes, que hasta entonces estaban en la zona de Galicia o de Astorga, se reducen, se retrotraen al sur del sistema central y se habla de que se establecen en Talavera, en Coria, en Mérida, ¿no? En otras partes también de Portugal. Es decir, que la frontera estuvo más en lo que a nosotros, digamos, corresponde a esta parte occidental, o en lo que yo quiero expresar esto de la idea de Lusitania, al sistema central extremeño y a la parte del Duero por la parte portuguesa. Esa frontera, durante gran parte del periodo medieval, fue una frontera muy amplia. Es decir, tenía gente, poca gente, pero tenía gente en esos estados, en esa zona intermedia, que cuando venía el de León le pagaban los impuestos al de León y cuando venía el de Córdoba le pagaban los impuestos al de Córdoba. En todas cosas tienen que estar en esa zona porque los pastos así te lo indican, es decir, en determinados meses del año los pastos están al sur del sistema central o al sur del Duero, la zona de Coimbra, la zona eh, de Iraña, de Monsanto, y otras veces pues están al norte, están en la zona, en la cuenca del Duero, ¿no? Entonces, esa movilidad siempre ha existido, esto que llamamos hoy la transhumancia, que tiene mucho recorrido, al menos bien fijado desde el honrado concejo de la Mesta, ¿no? En el año 1273, ¿no? Bueno, como digo, esa frontera es una frontera amplia. Esa es la frontera entre musulmanes, si queremos, o entre cristianos y musulmanes, que se va reduciendo poco a poco y que luego pasa a ser una frontera ya no norte-sur, sino oeste-este, o si se quiere, este-oeste. Y esa frontera sí es más estrecha, sí es más estrecha, pero todavía durante un tiempo, durante los siglos XII, XIII, los pastores no atienden a los límites, ¿no? El contrabando, los militares, bueno, pues la frontera se ejerce desde un castillo, desde un puente, pero es difuso la zona, ¿no? Todo eso terminará por concretarse en el siglo XIX. En el siglo XIX realmente ya se establece la frontera fija. Por supuesto que la hay con anterioridad. La hay con anterioridad y marca un antes y un después. El año 1267, el Tratado de Badajoz, o el año sobre todo 1297, el Tratado de Alcañices, a partir de la Baja Edad Media, es decir, siglos XIV-XV, pues están muy bien fijados los, Porque también los límites. se produce también la tragedia de la división del Reino de León, que yo creo que eso sí que hubiese garantizado la unidad bueno, más allá de Lusitania, ¿no? Ujú. Pero quizá Eh, ese es el inicio Sí, sí, a ver, no de la podemos hablar, pérdida de contacto. Ya sé que es un poco no podemos idealista hablar verlo desde el presente, de pero bueno, historia, de por historia añadirle un ficción. poco de emoción. Sí, 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 no, a ver, la cuestión obviamente del leguejaje, ¿no? De que el reino de Portugal o el condado portucalense se independice de León a partir de los años 20, 30 del siglo XII, pues eso marca también. Pero bueno, es que en ese contexto, pues empezará un poco a haber dinámicas muy propias, no solo en Portugal, en Galicia, incluso en Asturias, en las provincias vascas, bueno, provincias vascas o vascongadas, o el señorío de Vizcaya, como se llamara en su momento, Navarra, Castilla por otro lado, León por otro lado, o sea, el propio Al-Ándalus está dividido en muchas ocasiones, en el siglo XI y en el siglo XII, ¿no? Hasta que lo unifican almorávides, almohades, o sea que es un contexto muy, muy, muy fragmentado, o sea que es una cuestión relativamente que se diera, es normal. Que no se terminara con la unificación luego ya en la Baja Edad Media, y esto ya sabéis, ya sabemos que es cuestión de sucesiones de los reyes, ¿no? De que el niño Miguel de la Paz pues muriera con 2 años, ¿no? O de que, bueno, pues posteriormente, y esta sí, la guerra de restauración de Portugal o de restauración de Portugal, esa sí marca otro antes y un después. Como bien decías antes, las relaciones, aunque hubo comercio legal, ilegal, los esclavos que llegaban a Lisboa pues estaban también en Badajoz y en el señorío de Feria, ¿no? En Zafra, o los que llegaban por Sevilla. Eso siempre lo ha habido, pero la Unión Ibérica marca, bueno, pues sí, cuando Madrid y Lisboa
se han mirado la cara, bueno, pues eso ha repercutido positivamente en parte, solo en parte de la población que hay por medio, porque hay comercio, porque pasa gente y porque, bueno, pues cierta nobleza y demás se beneficia de ello. Pero a partir del siglo XVII ahí sí que ya no hay otra. Hay Extremadura, también Salamanca en cierta medida, porque pierde hay decadencia, ¿no? En la universidad y demás, se convierten en los patios traseros de Madrid y Alentejo y la Beira Interior y demás se convierte en el patio trasero de Lisboa. Eso es muy evidente a partir de mediados del siglo XVII, en el que ya no se miran, ¿no? Y luego vendrá otro clic en el año 1986, como sabemos, ¿no? Con la entrada en la Unión Europea. Ese es otro cambio evidente. Ya lo del contrabando quedará atrás, incluso las familias que poblaban esos pueblos de la raya porque se movían donde destinaban a los guardias civiles o a los guardiñas, pues también eso fue quedando atrás, ¿no? Y también hay elementos comunes, ¿no? En lo que, bueno, se ha llamado como Reconquista, que ahora está bastante cuestionado, llamemos un expansionismo hacia el sur peninsular. Había órdenes religiosas, al fin y al cabo eran reinos cristianos, había convergencias y había también competición, ¿no? entre estos. Y bueno, y había órdenes religiosas que yo creo que sí que operaban en los dos lados, o había unas ciertas mm, situaciones de ambigüedad, ¿no? Yo no sé si con los templarios y probablemente con otros, que no se sabía muy bien si era terreno de un lado o del otro, y al final, por acuerdos de los reyes, de yo te doy esto y te lo intercambio por este otro, pues se dieron esas situaciones, esos pactos, ¿no? Fronterizos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, es muy interesante. Si algo caracteriza al sector de la submeseta sur, Castilla la Nueva, Castilla-La Mancha y Extremadura en el caso español y Alentejo en el caso portugués, es que hubo mucha implantación de las órdenes militares. Eso es una característica, digamos, relativamente singular, no específica, pero sí relativamente singular de estos territorios, porque cuando se conquistan los territorios, pues faltan efectivos repobladores, hay mucho territorio para repartir entre muy pocas manos, ¿no? Y una manera muy... También porque el contexto era propicio. El siglo XII es el siglo de los hospitalarios y de los templarios a nivel, digamos, de la cristiandad europea, si queremos llamarlo a nivel internacional, y eso tiene su traslación aquí, con esas órdenes y con otras propias, ¿no? Y se dan los casos, por ejemplo, de que la orden de San Julián del Pereiro nace en actual territorio portugués, que entonces era del Reino de León y que pasará a partir de 1297 a pertenecer a Portugal, y que cuando se establecen en Alcántara, pues toman el nombre de Alcántara, ¿no? Bueno, esta es una cuestión también rayana, una cuestión de vínculos entre ambos territorios, ¿no? Eh, por ejemplo, los templarios, como sabemos, a partir de principios del siglo XIV, la orden de los templarios queda disuelta bueno, nace la orden de Avís en el caso portugués, y algunos territorios de la parte, por ejemplo, extremeña, pues pasan a la Orden de Santiago, como Jerez de los Caballeros y demás, ¿no? De aquello quizás pudiera venir, aunque no es del todo claro, yo no me quiero aquí pillar los dedos porque no soy experto tampoco en esta cuestión. El fuero del Bailío, es muy conocido el fuero del Bailío en algunos pueblos de la raya, sobre todo badajozense, de la provincia de Badajoz, un fuero, una característica propia de un matrimonio que se hace y que te puedes escribir al fuero del Bailío cuando te casas en territorios como Alburquerque, como bueno, como el suroeste en general, el suroeste de la provincia de Badajoz, y que también se da en Ceuta, curiosamente, un territorio que fue en su momento portugués, ¿no? Y no sabemos qué vínculo pudiera tener originalmente con Portugal. Algunos lo asocian a los templarios, pero bueno, ya se sabe que todo lo que es un poquito difuso se asocia a los templarios. Hay mucha literatura en torno a esto, ¿no? Ficcional y no tan ficcional. Eh, un portugués como Pelay Pérez Correa, eh, o Pelayo Pérez Correa, fue maestre de la Orden de Santiago y al que se le asocia en gran parte de las conquistas del sur de la actual provincia de Badajoz. La leyenda de Tentudía, un portugués que está representado en un medallón en la Plaza Mayor
de Salamanca. Es decir, que hay portugueses que actúan del lado castellano, hay castellanos, por supuesto, que actúan del lado portugués porque apoyan a Pedro I en la guerra contra Enrique de Trastámara, pierden la guerra y se tienen que huir a Portugal. Es decir, hay muchos vínculos de la nobleza y, por supuesto, de las órdenes militares. Por ejemplo, pongo, en mi caso de investigación, ¿no? Yo me dedico al tema de las minorías religiosas. Los musulmanes, la aljama de moros de Badajoz, que deberíamos presuponer que sería la más importante, por eso de que fue la capital del reino y la ciudad más importante de todo el suroeste durante mucho tiempo, pues da la casualidad que a finales del siglo XV prácticamente no hay musulmanes en Badajoz. ¿Por qué? Porque se están yendo a Elvas, que es una aljama muy populosa y que está muy cerca de Badajoz, o a la orden o al territorio de la Orden de Santiago, la provincia de León de la Orden de Santiago, en el actual territorio extremeño, con poblaciones exclusivamente musulmanas como era Hornachos, ¿no? Es decir, que la movilidad y toda esta cuestión es muy evidente. Y la Edad Media es verdad que una particularidad es el tema de las órdenes militares. No era lo mismo residir en territorio de realengo que en territorio de las órdenes militares. Y eso vincula también la historia de uno y otro lado de la raya. Extremadura también es una tierra de monasterios, ¿no? En lugares idílicos. Siempre escogían los mejores sitios, ¿no? Precisamente para reflexionar, como tú haces. A mí siempre me ha interesado también el tema de los franciscanos. Me consta que también, incluso en algún momento, has escrito y, bueno, y que ha tenido presencia en Extremadura. La reforma alcantarina también tuvo influencia en Portugal, incluso hasta en Brasil. Eh, bueno, en torno a esto de los monasterios, ¿qué nos puedes decir, contar? Bueno, a mí la idea de monasterio me encanta, eh, sobre todo también para traerla al siglo XXI, ¿no? Yo dejo caer ahí al final del libro, ¿no? Que, por ejemplo, las fortalezas abaluartadas, ¿m? Que representan la guerra entre Portugal y Castilla o Portugal y España, hoy deberían repensarse como espacios precisamente de eso, ¿no? De pensar la frontera, de pensar las relaciones entre ambos países, ¿no? Muy distanciado ya, ¿no? Del concepto, como digo, más clásico, ¿no? Relacionado con la guerra. Y el del propio monasterio igualmente, ¿no? A los monasterios se tiene que ir a pensar. Hoy todo lo cultural lo estamos convirtiendo en turístico y sí es verdad que hay monasterios muy interesantes en el caso tanto de Portugal, ¿no? Son muy conocidos, el monasterio de Batalla, Alcobaça, el monasterio de los Jerónimos, ¿no? En Lisboa. Y en el caso extremeño, pues son muy conocidos también Yuste por el retiro y muerte allí de Carlos V o de Carlos I en 1558 y el caso de Guadalupe, ¿no? Que es un centro además que irradia cultura por los cuatro costados hoy y desde el siglo XIV, porque si hubo una luz cultural en el actual territorio extremeño en los siglos XV y XVI, esa fue Guadalupe, no hay ninguna duda, y que además, milagrosamente o no, ha conservado gran parte de su patrimonio, aunque fue desamortizado, ¿no? Y demás, ¿no? Y tuvo mucho vínculo con Portugal porque siempre fue un centro de devoción para Portugal, para los portugueses, para los reyes portugueses, y también un centro político hasta la creación del Escorial. Guadalupe fue un centro en el que se reunían los reyes, rey Sebastián I y su pariente Felipe II, ¿no? Que se reunieron allí en 1576, ¿no? Sí, el tema de los monasterios es importante, ¿no? También se habla, ¿no? Esto lo conoces tú bien, ¿no? De que no sé si forma parte de la leyenda o no, de la tradición, pero que los reyes de Portugal se vieron un poco, cuando visitaron el monasterio de Guadalupe, un poco impresionados con la azulejería que allí se presentaba y que pudo ser el origen de la azulejería portuguesa. Bueno, yo no llego a- a aseverar esas cuestiones, pero en el caso el vínculo de Guadalupe con Portugal hasta el siglo XVII, incluso hasta el siglo XVIII, es muy evidente. Los portugueses siempre participaron de la parte castellana en cuestión de la peregrinación o en cuestión de la Universidad de Salamanca. Esto también es muy evidente. Hasta 1640 son muchísimos los portugueses que están matriculados en la Universidad del Tormes
y la Universidad de Coimbra pues se nutrió de muchos maestros formados en las aulas salmantinas para bueno, explosionar, ¿no? Durante la Edad Moderna. Es decir, que no se puede entender un lado sin el otro y bien podríamos repensar los monasterios en clave iberista o en clave contemporánea, pues para montar nuevas teorías, nuevas dinámicas de relación entre ambos territorios español y portugués. Sí, yo soy muy fan de los monasterios, Ujú, ¿no? Realmente hay un iberismo en los monasterios. Aquí también ujú. está el del Escorial, ¿no? Pues Claro. hay más imperial, ¿no? Pero también tiene que ver. Y bueno, entre los desamortizadores también tenemos iberistas, que no sé si para bien o para mal, pero bueno, fueron protagonistas de algunas cosas que tenían sentido, ¿no? Para cuadrar un poco las cuentas del Estado y las nuevas reformas, Ujú, pero en otros ujú. casos destruyeron, no fueron sostenibles en el tiempo, ¿no? La gestión no le dieron una salida sostenible y en muchos casos acabaron pues eso, en el abandono, ¿no? Y es una pena, ¿no? En algunos casos, felizmente, se pudieron recuperar, en otros no, ¿no? Y bueno, y también hay monasterios cerca de la Raya, yo creo, ¿no? Y en zonas interesantes de visitar. Sí, bueno, esto que comentas de bueno, las consecuencias de la desamortización, sobre todo si lo miramos hoy desde el punto de vista patrimonial, pues fueron nefastas, ¿no? Porque si algo que ha tenido vida, pues se la quita, pues eso tiende a la ruina, ¿no? Pero bueno, las leyes del patrimonio, estas cosas no existían entonces, pero insisto, esta parte de la historia también puede servir, también puede ser muy útil para repensar, por ejemplo, pues, ¿qué pasará con los pueblos que se vacían? Es decir, y la raya está en peligro Hay muchos pueblos rayanos en peligro de extinción, ¿no? Si algo que siempre ha tenido vida se lo quita, pues se muere y quizá se convertirá en un yacimiento arqueológico, o no, porque no hay dinero suficiente para tanto patrimonio que tenemos en la península ibérica, ¿no? Esto de la reflexión sobre el mundo rural viene muy a cuenta de la raya, entre otras cosas porque seguimos siendo zona periférica y creo que una de las claves del acercamiento entre España y Portugal, entre Lisboa y Madrid, si se quiere, pasa inevitablemente porque la raya tenga cierta centralidad. No digo que todo se haga en torno a la raya, ni mucho menos, ¿no? Porque los núcleos rurales, perdón, los núcleos urbanos, pues están en Madrid, en Lisboa, en Oporto, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en Bilbao, son los que son, o en Zaragoza o en Málaga, son los que son. No vamos a no vamos a crear una gran ciudad en torno a Badajoz y a Elba, no tiene sentido. Bueno, ni es posible tampoco. Pero sí la cuestión de intentar evitar en la medida de lo posible que se conviertan toda esta zona de la raya en un parque temático, en un parque natural, porque los parques no se mantienen solos, hay que meterles dinero, y porque no es sostenible dejándolos a su libre albedrío solamente para que los visitantes disfruten de ellos en los fines de semana, ¿no? Creo que esa no es la solución. La solución pasa por la revalorización patrimonial, y la revalorización del patrimonial significa no solamente el patrimonio material, también el patrimonio inmaterial, que es mucho, muchísimo en cuestión de la raya. Pero no creo que estemos caminando hacia esa puesta en valor, ¿no? Por utilizar la expresión francesa. Creo que caminamos hacia otro lado. Estamos mirando hacia otro lado y eso acabará con gran parte de la idiosincrasia que todavía en el siglo XXI se ha conseguido mantener en algunos pueblos de la raya. Llámese lenguas o modalidades lingüísticas como el portugués de Olivenza, que poco a poco va desapareciendo, el de Herrera de Alcántara, la fala de Sálima, Mañegu, Valverdeiru o, o Lagarteiru, en el caso de la Sierra de Gata. eh, si queremos también, pues el mirandés de Miranda do Douro y las particularidades del Rebollar, de la comarca de Sayago, de Barranco. Eso no lo podemos perder, eso no lo podemos perder. Y estoy hablando solamente de lo lingüístico, que lo podríamos llevar a cualquier otro aspecto social, cultural, antropológico, al fin y al cabo,
de La Raya. La Raya es una mina, esa es una mina que hay que aprovechar, no explotar, que ese es otro verbo que también tendríamos que desechar, ¿no? Hay que aprovecharse de eso porque son las piedras más preciosas de la corona ibérica. Muy bien, te quería preguntar sobre las sensaciones y emociones que has tenido en tus numerosos viajes, pero sobre todo te quiero preguntar por esos pueblos olvidados en los que has podido escribir y sobre todo yo me he hecho una idea, claro, no solo por tu verbo, porque nos has enviado también imágenes muy bonitas, ¿no? Y yo he intentado imaginarme un poco todo aquello. A algún pueblo sí que he podido pasar, pero no. Yo he encontrado cosas que me han sorprendido mucho. Entonces, que nos contaras un poco tu experiencia directa de cuando has ido a estos pueblos y qué sensaciones te ha dado, al margen de, evidentemente, alguna de tristeza por la Ujú. situación, pero yo te preguntaría más por tu impacto en clave más positiva. Bueno, yo aquí no voy a ser objetivo. O sea, yo estoy enamorado de una comarca y tiene un apartado específico en el libro, que es la Sierra de Gata Extremeña. La Sierra de Gata Extremeña, bueno, pues aglutina mm, eh, toda la riqueza rayana que uno se puede imaginar. Lo lingüístico, que hablábamos ahora con el tema de Afala, pero también pasando por la cuestión gastronómica, si se quiere, y por supuesto la cuestión patrimonial. Y además, ahí se da la coincidencia de que hay pueblos que quizás si pensamos a lo mejor, la comarca alto extremeña que está más cerca de Madrid, que es más conocida quizás por los madrileños, como es La Vera tiene unos pueblos espectaculares, el monasterio de Yuste, los parajes son extraordinarios, pero toda la arquitectura sigue la misma tradición, ¿no? Una tradición serrana de corte castellano y todos los pueblos o casi todos los pueblos son casi iguales, ¿no? En la Sierra de Gata no. En la Sierra de Gata cada pueblo es diferente y en uno tú puedes ver la arquitectura entramada como es San Martín de Trevejo, en otro puedes ver granito por todos lados. En la aldea minúscula de Trevejo, en la que viven solamente 10 personas, y puedes ver particularidades constructivas como es la de Robledillo de Gata, en donde la cercanía ya, ¿no? A esa zona pizarrosa, ¿no? Ya que nos suena más a las urdes y demás, pues hace que, además el encajonamiento en el que está, hace que los edificios sean de 3 o 4 alturas, casi el rascacielos, en un pueblo que tiene hoy 70 80 habitantes, ¿no? Y luego te vas a Gata o te vas a Hoyos o te vas es una arquitectura un poquito más señorial, ¿no? Es decir, que lo tienes todo en muy pocos kilómetros a la redonda. Riqueza arqueológica, la que se está explorando ya y la que está por explorar. Paisajes, bueno, pues típicos de sierra, con sus cascadas, yo estoy enamorado de esa sierra. Pero voy a poner también, por salirnos un poquito de Extremadura, voy a poner también el ejemplo de Idaña Abella. Idaña Abella, todos conocen Monsanto, que es una maravilla, que está encaravado ahí, como las casas se erigen sobre los batolitos de granito, como el castillo está en un sitio prácticamente inaccesible. Idaña Abella, que hoy es también, no recuerdo ahora mismo cuántos habitantes tiene, pero pocas decenas de habitantes, y sin embargo la historia late ahí como en ningún otro sitio. Idaña ha sido una de las urbes más importantes de la antigua Lusitania, y ha quedado ahí y está como olvidada, ¿no? Eso es lo que tenemos que... No podemos dejar que un corazón, como yo lo llamo en el libro, un corazón lusitano que ha latido tanto, deje de latir, ¿no? Eh, eh, por eso hay que apostar. Otro ejemplo, Marbao, todo el mundo lo conoce, además Marbao, ¿no? El fundador de Badajoz, que estuvo allí asentado, que era de Mérida, es el que provocó de alguna manera el traslado del eje hacia Occidente, de Mérida a Badajoz y el asentamiento en Marbao. Es un pueblo más turístico también. Bueno, está encaramado en lo alto. Justo a su lado tiene un yacimiento arqueológico que nos recuerda a los romanos y a mayas, que es extraordinario, y donde se están descubriendo restos de un anfiteatro, restos extraordinarios, ¿no? Eso es lo que creo yo que hay que revalorizar, ¿no? Bueno, y por la parte salmantina, la parte de la Beira, igual, ¿no? O sea, hay enclaves muy desconocidos por encontrarse
en la periferia de España y de Portugal y que nos dan explicación al discurrir histórico de la península ibérica e insisto, a que mutuamente reconozcamos todos esos vínculos, ¿no? Yo apostaría un poco por eso, por bucear, por pasear, paseo sosegado, por reflexionar, por peregrinar a los territorios de la raya. Ya sabes, Pablo, que yo entiendo la raya como una franja. No entiendo solamente esos pueblos que están justo pegados ahí en la frontera, sino que aglutina verdaderas comarcas y regiones, ¿eh? La raya es Extremadura entera, Salamanca entera, Zamora entera, y los territorios portugueses fronterizos. Insisto, no exclusivamente los que están pegados a la raya, sino los de bastantes kilómetros adentro. ¿Por qué? Porque igual que durante las guerras, allí se sufrió hambre, penuria, y los soldados, da igual de un bando o de otro, violaron a las mujeres y despoblaron y arruinaron muchos pueblos, pues igual que durante tanto tiempo eso que se decidía en Madrid o en Lisboa, eh, fue tan nefasto para la raya, hoy creo que se tienen que beneficiar de esa potencialidad que tiene la raya, no solamente esos pueblos, sino muchos kilómetros a la redonda, porque las crisis políticas y militares, económicas, afectaron muchos kilómetros adentro. Muy bien, y ya yendo hacia el final de la entrevista, te voy a preguntar ahora por el presente y al final te preguntaré posteriormente sobre el futuro. En torno a este concepto de Lusitania, la situación actual de estos territorios, ¿qué crees que se puede hacer, ¿no? Por parte de quizá de activistas de todo tipo que les gusta este concepto? ¿En qué sentido crees que deberíamos presionar más? ¿Qué crees que los gobernantes pueden entender que pueden ser ideas interesantes para promocionar sus territorios? ¿Qué cosas se pueden hacer en el presente? Pues mira, a ver, muy a mi pesar, no creo que esto sea una demanda de la sociedad. No lo es, al menos esa es la impresión que yo tengo. Somos muy poquinos los que nos interesamos por estas cuestiones. Y el problema es que además no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Está haciendo una labor excelente el Trapecio como medio de comunicación que abarca noticias de toda la península ibérica y en varios idiomas. Yo creo que de no existir tendría que inventarse porque eso es necesario. Eh, pero desde el punto de vista social, más allá de estas, bueno, pues relaciones laborales transfronterizas, de una feria en Moraleja y al otro año en Idaña Nova, de, bueno, pues Fuentes de Oñoro, este tipo más allá de eso, creo que muy poca gente piensa en este estrechamiento de los lazos entre España y Portugal, aunque un alcalde de Valladolid, hoy ministro, o el de Porto, pues digan cosas como el Iberolux o hablen de alianzas ibéricas. Y sí, se dan, ¿no? Este tipo de alianzas, el Tratado de Amistad de Trujillo, son muy ambiciosos, ¿no? Pero es teoría y la teoría es muy bonita y llevarla a cabo es dificultoso. No hay que ser pesimistas, se están haciendo cosas. Vuelvo al ejemplo del trapecio en cuestión, por ejemplo, de la intercomunicación. Es decir, nosotros los hispanohablantes tenemos una barrera mental que es que no aprendemos o muy pocos se atreven a hablar en portugués cuando van a Portugal, porque un portugués sí hace el esfuerzo de hablar en castellano. Es verdad que la fonética portuguesa es algo más complicada que la castellana, pero es que estamos anclados, muchos de nosotros, en el monolingüismo, ¿no? Y creo que eso es difícil de borrarlo. En Extremadura siempre, bueno, se llena la boca a los políticos, ¿no? De decir que 2 de cada 3 españoles que estudian portugués son extremeños, ¿no? La verdad que no sé si es cierto el dato, imagino que sí, pero no basta con eso, no basta con eso. Hay que crear sinergia, tejer redes. El asociacionismo transfronterizo es vital para esto, porque si algo no está, si no lo demanda la sociedad, el político, por supuesto, de turno o la política de turno no va a hacer caso a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir sembrando con toda la fuerza que se pueda,
por supuesto, hace falta inversiones, ¿no? Para hacer unas jornadas de no sé qué en la raya o para, bueno, claro, esto lo hacemos por amor al arte, muchos de nosotros, ¿no? Y seguiremos aquí. Y esto muchas veces es cíclico, ¿no? Hay mucha gente que ya ha pensado, ha reflexionado, ha intentado tejer relaciones y redes entre uno y otro lado y se han cansado y, bueno, cuando estemos o cuando estamos en la cresta de la ola, pues hemos de impulsar el agua para que entre en todos los escenarios posibles, ¿no? Pero no es fácil porque hay mucho amor al arte en estas cuestiones, ¿no? Se están haciendo cosas, bien lo sabes tú, Pablo, en la política, en el ámbito social, en el ámbito comercial, se está avanzando mucho, desde el año 86 hasta hoy, pero sigue siendo utópica esa relación o ese vínculo de España y Portugal hasta casi confundirlo, ¿no? Y creo que estamos todavía muy lejos de eso. Yo humildemente creo que recuperando el término Lusitania para que los propios habitantes de la antigua Lusitania se reconozcan independientemente de su lengua, de su nacionalidad o del territorio en el que vivan, pues ese es un granino de arena, pero para construir una playa hace falta mucho más. Desde luego. ¿Y planes de futuro tuyos bueno, de proyectos que tengas en mano y después actos que más o menos están confirmados? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, la presentación del libro se hará en Plasencia el día 25 de abril, el día de la Revolución dos Cravos, la Revolución de los Claveles. Es muy importante y muy simbólico ese día. Estaré, como digo, en Plasencia, estaremos en Plasencia. Y luego en mayo estoy todavía a la espera de confirmaciones en Mérida, Badajoz y en Salamanca. Eh, pero bueno, mi intención es que a lo largo de junio y por supuesto el resto del año, pues vaya acudiendo a sitios que, bueno, como Ciudad Rodrigo, como Coria, como Sierra de Gata, como Alcántara, bueno, sitios que a mí me interesa mucho estar porque creo que todas estas cuestiones, todos estos libros son muy bonitos, pero si se quedan en una librería y no se acercan al público del cual habla, es decir, de la raya, pues no serviría de mucho, ¿no? Entonces tengo que hacer yo también el esfuerzo por acercarme a esos territorios. Esperemos incluso también que vayamos del lado portugués, aunque es un libro que está pensado desde y que arraiga en la Lusitania española, pero con esa inercia, con esa voluntad de traspasar la raya, como bien hemos comentado, ¿no? Entonces, ese es un poco ahora el proyecto de futuro y a nivel profesional seguiré socializando la historia y el patrimonio en Extremadura, en Salamanca y en algunos pueblos de la raya con Portugal, como Marbao, como Monsanto, como Idaña Bella, Évora y demás, donde suelo acudir con viajeros que me lo solicitan, con viajeros. Que hay que distinguir también entre el viajero y el turista, ¿eh? El turista se queda en lo superficial, el viajero quiere realmente ahondar en la cuestión y entender el territorio que visita. Y yo, de la manera más humilde que pueda, pues intento ofrecer el conocimiento que sobre ello dispongo. Así que esa es un poquito la doble vía que sigo, además bueno, seguir vinculado a algún proyecto de investigación de la Universidad de Valladolid, hablando de los moros y del periodo andalusí en Extremadura, que es mi campo es mi ámbito de investigación. Bueno, yo recomiendo a nuestros lectores que aprovechen bueno, ya que va a haber actos y que nos podemos conocer, pues eso, que vayan y aunque no sean de esas ciudades que hemos dicho, pueden aprovechar para conocerlas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo curiosidad también por Plasencia, que nunca he estado. Y si quieres ya para terminar, si nos das dos o tres datos sobre Plasencia y animamos a la gente también a acudir al futuro evento, ¿qué destacarías de Plasencia? Pues para destacar de Plasencia en una sola frase me quedaría demasiado, demasiado corto, ¿no? Plasencia es extraordinaria por su actualidad y por su historia, porque si antes he hablado de Guadalupe, ¿no? Como zona de irradiación cultural en el actual territorio extremeño, Plasencia no se queda atrás, ¿eh? Plasencia se podía estudiar gramática, teología,
había distintos colegios, bibliotecas espectaculares por los obispos que fueron mecenas, que tienen una catedral o dos, o una catedral de dos edificios auténticamente renacentista, barroca, bueno, muy importante desde el punto de vista artístico. Y bueno, y más allá de eso, Plasencia es una ciudad que está un poquito ahí como arrinconada, ¿no? Se sale un poco del triángulo mágico del turismo en Extremadura, que suele estar asociado a Mérida, Cáceres, Trujillo, Guadalupe, incluso del ámbito político, ¿no? Unido a Badajoz o a la aglomeración de Don Benito Villanueva, siempre queda como un poco arrinconado y es el auténtico faro que irradia a todo el norte de Extremadura. La zona entre Tajo y el sistema central, las comarcas del norte de Extremadura, Plasencia y Coria como ciudades históricas, es un auténtico tesoro por descubrir. Así que animo a todo el mundo que se acerque porque ahí es donde está el palpitar verdadero de todas estas cuestiones fronterizas de las que estoy hablando. Bueno, pues ya saben, Lusitania en el horizonte. Un libro interesantísimo, viajar y reflexionar en torno a una región rayana. Pues bueno, ya saben, pueden comprarlo de manera online o personalmente en nuestros eventos de manera online. Si ponen Lusitania en el Horizonte, le va a salir la tría libraría, le va a salir el enlace también en el trapecio.eu y ya saben, nos pueden acompañar en nuestros programas y entrevistas en YouTube y en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos y otro a ti. Enhorabuena, Rebollo. Un abrazo, muchas gracias y seguimos sembrando.